Buenas tardes, esto es una clase de lengua nivel 2 distancia del día 6 de noviembre de 2023. Es la clase que va después de las perífrasis verbales, que estaba ahora mismo comentando con los compañeros asistentes, que es algo que no es algo que tengamos que ver a un nivel muy complicado, pero sí reconocerlas y sobre todo pues saber los tipos que hay, ¿vale? Esta parte de aquí y el cuadrito este es interesante que lo conozcáis, que las sepáis reconocer y que, bueno, pues que tengáis en cuenta que puede caer en el examen un ejercicio de perífrasis, ¿de acuerdo? También de tiempos verbales, como hemos estado viendo, y con ello pues finalizábamos la parte de morfología, de donde hemos visto todos los tipos de palabras, las categorías gramaticales, nombre, pronombre, determinante, adjetivo, verbo, adverbio, preposición, conjunción. Las interjecciones solo las di muy por encima al principio, no las voy a preguntar, yo creo. Y por lo demás, pues insistir en los verbos, ¿de acuerdo? Que tenemos que saber los tiempos verbales. Bueno, entonces ahora vamos a volver a la parte que vimos en el tema 1 de propiedades textuales y de hablar de textos, porque volvemos a tratar los textos. Vamos a volver a hablar de textos y volveremos a hacer comentarios de texto, donde en esta siguiente etapa habrá en los comentarios de texto que decir algo más y además tratar las categorías gramaticales, cosas como las que hemos visto, de localizar los verbos, decir qué sentido tiene que tengan unos tiempos verbales y no otros, si hay alguna perífrasis verbal, en fin, extraer de un texto multitud de cosas que demuestren que somos conocedores de esta materia que es lengua castellana y literatura, ¿vale? Bueno, vamos a empezar a clasificar los textos no literarios. ¿Cómo los podemos clasificar? Pues hay varias formas de clasificarlos y los tenemos aquí. Tenemos estos tres tipos de momento, ¿vale? Que vamos a tener que decir con la precisión que podamos. La primera es el ámbito de uso, y esto es quizá lo más difuso y complicado de decir, aunque por deducción podemos más o menos colocar un texto en su tipo. Entonces tenemos ámbito cotidiano, ámbito social, ¿no? Ámbito académico, ámbito de los medios de comunicación y literario. Entonces, en este cuadro que tenéis aquí a la derecha, justo, ¿vale? Estamos en la página 10 de los apuntes, tenemos unido los dos primeros que decían aquí, que decía ámbito cotidiano y ámbito social. Entonces aquí dice vida cotidiana y relaciones sociales. Bueno, vamos a ver qué nos pone, ¿vale? Esto conviene leerlo tranquilos porque tenemos un montón de textos por delante y tendremos que saber, bueno, más o menos cómo ubicarlo. En esto de vida cotidiana o ámbito cotidiano y ámbito social entraría todo esto: conversaciones espontáneas, diarios, cartas o correos electrónicos personales, foros, hola, buenas tardes, mensajes de redes sociales, ¿vale? Esto, si hubiera un texto de Facebook o de Twitter o de lo que sea, entraría aquí, ¿no? Dedicatorias, invitaciones, postales, ¿no? Los prospectos de medicamentos, fijaos que hay cosas de aquí que a mí me sorprenden mucho. Esto está sacado de un libro de texto importante, de una editorial conocida, ¿vale? Donde en la vida cotidiana de relaciones sociales incluye prospectos de medicamentos o instrucciones de montaje, ¿no? ¿No habría una clasificación mejor? Pues por meter todo en un cajón desastre, como llaman aquí, pues lo meten aquí, pero no
Yo creo que hay algunas cosas que se podrían clasificar en otro tema, ¿no? También se puede incluir en este género, en este grupo, géneros textuales propios de actividad política, programas electorales, manifiestos ideológicos y también del ámbito jurídico, leyes, sentencias, ¿no? Actas de una reunión, ¿no? Esto lo meteríamos también aquí, en el ámbito social, por así decir. Entonces, vamos a llamar ámbito social a todo esto que no sea lo demás, porque los demás van a ser más concretos. Del ámbito académico, que llaman aquí vida académica, ámbito académico, está claro que tiene que ver todo con lo que es investigación y didáctica, ¿no? Entonces, apuntes, exámenes, resúmenes, esquemas, reseñas. Reseñas son comentarios de un libro, ¿eh? Una reseña es un texto que informa de lo que trata un libro. A veces lo que hay en la contraportada de un libro lo podemos considerar reseña, aunque no siempre, ¿no? Una reseña es más bien un poco de una mezcla de información y de crítica del libro. Hay revistas que tratan, por ejemplo, de otras revistas o de otros libros o algo así, entonces esos son reseñas, ¿no? Recensiones, bueno, estos son un tipo de trabajo de investigación, ¿no? Trabajos académicos, fichas, murales, comentarios de texto. Lo que estáis haciendo, lo que es un texto, a su vez, ¿no? Un comentario de texto es un texto a partir de otro texto, ¿no? Que entraría en este ámbito académico. Guías didácticas, exposiciones orales. También hay que recordar que un texto no tiene por qué ser siempre escrito. Un enunciado, o sea, una locución oral, como la mía ahora, esto sería un texto del ámbito académico, ¿de acuerdo? Manuales, artículos especializados, ¿no? Pues todo eso son textos académicos. Tenemos luego la parte de medios de comunicación, que la verdad es que se parece mucho a lo del ámbito social, porque claro, si tú hablas de noticias, reportajes y todo eso, es algo que tiene que ver con las relaciones humanas, pero la diferencia es que esto se publica masivamente y están pensados para ser difundidos, ¿no? No como un correo electrónico o a lo mejor algo de un ámbito muy limitado como un texto jurídico, ¿no? Que no es algo que se vaya a extender, difundir tan masivamente, ¿no? En estos sí, medios de comunicación. Entonces tenemos noticias, reportajes, crónicas, artículos de fondo, editoriales, columnas, viñetas, cartas al director, entrevistas, tertulias radiofónicas o televisivas y todos los programas de televisión que podamos tener, ¿no? En la televisión. ¿Vale? Y estamos hablando de los textos no literarios, pero aquí, ¿vale? Porque estamos hablando de esto, tenemos que tener en cuenta también los textos literarios, por si acaso, ¿no? Por si nos pusieran un texto literario, entonces habría que empezar diciendo que el texto que tenemos ante nosotros es un texto literario. Ahí estarían pues todos los géneros literarios, leyendas, fábulas, poemas épicos, romances, cuentos, novelas, microrelatos, chistes, tragedias, comedias, tragicomedias, entremeses, elegías, odas, églogas, villancicos, todos los géneros literarios del mundo mundial. Y yo diría aquí, metería también aquí, si estamos hablando de medios de comunicación o de la televisión y la radio, pues metería también por ejemplo, audiolibros, ¿no? Lecturas dramatizadas de novelas, ¿no? Radiofónicas o cosas así, y luego audiovisuales, claro. Una película o una serie sería un texto literario. Es un texto literario porque contiene ficción, ¿no? Si estamos viendo, por ejemplo, la serie de la Guerra de las Galaxias, ¿no? De Star Wars, de Mandalorian y todo eso, pues eso sería un texto literario. Lo que pasa es que está en formato audiovisual, ¿vale? Entonces todo eso, pero bueno, en un examen como el que vais a tener aquí, el texto será escrito, muy probablemente sea de medios de comunicación, ¿vale? De un artículo de un periódico o algo de eso, o de un texto académico, de algún libro, de algo que tenga que ver con el conocimiento, ¿vale?
Bueno, y aquí tenía que había encontrado casualmente ayer un esquema de este mismo libro de texto del que está sacado ese cuadro, de las soluciones de unos ejercicios, ¿no? Donde nos pedían elaborar un esquema en el que expliques los distintos géneros discursivos según el ámbito a que pertenecen. Vuelvo a decirlo porque esto es una parte de lo que tenemos que ver bastante confusa. Clasificar un texto no es fácil, ¿vale? Entonces volvemos a repetir, ¿vale? Lo vuelvo a leer, aunque emplee otros 2 minutos. Ámbito académico. Se basa en la transmisión del saber y el conocimiento, ¿vale? Géneros discursivos propios de este ámbito, pues una tesis doctoral, un proyecto de fin de carrera, un examen, un informe científico, un resumen, unos apuntes, todo lo que hemos visto, ¿vale? El ámbito académico, que era el segundo, ¿vale? Aquí. El ámbito social es el que estaba aquí en primer lugar, esto de vida cotidiana y relaciones sociales, ámbito social, ¿vale? Es que me gusta más este cuadro. El contexto es el de los medios de comunicación de masas, audiovisuales y escritos, son formatos digitales. Es decir, que aquí estamos metiendo los medios de comunicación, que es lo que os he dicho antes, ¿vale? Por eso no hay una sola manera de clasificar estos textos. Yo casi prefiero que me digáis lo de este cuadro, porque el ámbito social incluye los medios de comunicación, porque ninguno mejor que ellos modifican nuestras relaciones sociales, ¿no? Nos condicionan, nos informan de una manera o nos desinforman, ¿verdad? Que como hacen pues muchos periodistas que pues bueno, pues que transmiten una información propia del medio para el que trabajan, pero no es la realidad, ¿no? Es la realidad que quieren que veamos. Entonces, en el ámbito social podemos incluir estos medios de comunicación, ¿de acuerdo? Audiovisuales, escritos en formatos digitales, ¿vale? Todos estos vídeos de YouTube o de lo que sea que quieran influenciarnos, que sean medios de comunicación de masas, también estarían en este ámbito social. Se dirigen a un público general, no especializado. Y géneros discursivos de este ámbito podrían ser la noticia, el reportaje, artículo de opinión, entrevista, todos los géneros periodísticos y luego todos los programas de televisión, todos los medios, ¿no? O sea, los vídeos y audios o algo así que puedan aparecer, los podcasts, ¿no? Por internet, los vídeos de YouTube, los vídeos de muchas cosas que no sean académicas, claro, ni personales y que tiendan a influir en el público, ¿de acuerdo? Este sería el ámbito social. El ámbito personal es el de la esfera familiar y burocrática de la vida cotidiana, ¿no? Entonces, todo esto serían los correos electrónicos, invitaciones, los propios WhatsApp, ¿no? Los de la esfera profesional y más formal, como las actas de reuniones, las instancias o solicitudes, las sentencias o resoluciones de algo, ¿no? Entonces, esto es personal. ¿Por qué? Pues porque no es de influir en masas, ¿de acuerdo? El ámbito personal es algo que tiene una utilidad de una persona a otra o de una a unas pocas, ¿no? Pero está en la difusión más limitada. Aquí está la diferencia entre personal y social. Entonces, según tengamos un texto que parece que es algo dirigido a otra persona o es algo que está para todos, pues lo colocaremos según esté, pues en social o personal. Y luego el ámbito literario, que ya lo hemos dicho, que es propio de la creación artística. Entonces, aquí están los géneros literarios, la poesía, cuento, novela, drama y lo que estoy diciendo, de todos los formatos auditivos y audiovisuales, porque las series, películas y lecturas de libros y por supuesto las obras de teatro, ¿no? Que se escenifican con actores, también son textos y son creaciones artísticas que estarían en este ámbito literario, ¿de acuerdo? Entonces casi prefiero que apuntéis esto, ¿vale? Haced una captura de pantalla ahora mismo y esto apuntadlo para saber clasificar los textos, ¿vale?
Yo creo que este primer cuadro os confunde más. Este estaba sacado de la parte teórica del libro y el otro de unas soluciones de ejercicios y parece que está mejor el de las soluciones. Seguramente lo hayan hecho personas distintas. Entonces, a ver, tenía el teléfono con sonido porque esperaba una llamada. Bueno, el siguiente punto es el área del conocimiento. También es algo difícil. Vamos a tener en cuenta 4 o 5 clases. Científico-técnicos, humanísticos, periodísticos, jurídico-administrativos y publicitarios. Aquí en este cuadro que está justo aquí debajo lo tenemos, ¿no? Los científico-técnicos son los textos que tratan disciplinas científicas, por ejemplo, la física, matemáticas, medicina, ingeniería, ¿vale? Es como las especialidades del bachillerato. Si tenéis hijos que están estudiando, hay aquí un par de ramas, ¿no? que son las básicas, ¿no? Que es la científica y luego la humanística. Entonces, los textos humanísticos son las llamadas ciencias sociales, ¿vale? Humanidades y ciencias sociales. Filosofía, historia, economía. Entonces, lo normal es que en un examen de lengua yo os ponga un texto humanístico. Puede ser un artículo periodístico también, ¿vale? Y que trate de algo humanístico. Pero bueno, dentro de... Si sabemos que está publicado en un periódico, lo primero que tenemos que decir es periodístico. Periodístico, donde están los distintos géneros de información y opinión, que ya los vimos en el tema 1. Noticia, crónica, reportaje y entrevista de información, y de opinión sería el artículo de opinión, la columna, la carta al director y el editorial, ¿no? Estos son los 4 artículos, los 4 géneros de opinión, ¿de acuerdo? Entonces, un texto, por ejemplo, de opinión, de un artículo periodístico, podríamos empezar a clasificarlo como ámbito social, según este cuadro de aquí, ¿vale? Ámbito social. Área de conocimiento sería texto periodístico y ya está, ¿no? Y luego ya veremos el tipo de discurso, que seguramente sea un texto argumentativo, pero bueno. ¿Qué pasa si no es un texto periodístico y es sacado de un libro? Pues tendríamos que decir también, tendríamos que decir que el ámbito sería académico, tendríamos que decir que el área de conocimiento sería la humanística y el discurso, pues ya lo veremos, ¿no? Bueno, luego tenemos, después de los periodísticos, tenemos los textos jurídico-administrativos, donde están las leyes, los decretos, las sentencias, las instancias, los contratos, ¿eh? Esto no lo tengo yo recogido en mis apuntes, pero sí que vienen los libros de tercero de ESO, por ejemplo, de muchas editoriales, que hablan de la instancia, ¿no? Para que además se vea cómo es una instancia y cómo redactar una, ¿eh? Pero bueno, eso es algo que lo podéis hacer en cualquier momento de la vida, ¿no? Que es como pues el típico debate de por qué en la educación nos enseñan cosas que usemos diariamente en la vida, como pues, por ejemplo hay, yo qué sé, pues hacer una reclamación o hacer una consulta por internet o no sé qué. Digo, pues bueno, pues porque eso ya lo vas a hacer sí o sí, ¿no? Yo estoy intentando explicar datos más académicos, porque lo importante es que sigáis estudiando para mí, que luego estudiéis un grado medio, que estudiéis o que paséis a hacer un bachillerato, ¿vale? Entonces me interesa más asentar las bases de un contenido un poco más académico en general que cosas que se aprenden en la vida, muy sencillas, ¿no? Hacer una instancia, pues no hay más que, pues eso, solicita, expone y luego solicita, ¿verdad? Expone lo siguiente, pam, 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 y luego solicita tal y cual, ¿no? Además, como sois adultos, pues lo sabéis hacer, ¿vale?
Bueno, un contrato pues es otro texto donde también hay que ver que esté todo bien y firmarlo, ¿no? Y si no, no firmarlo y todo eso. Bueno, y luego los textos publicitarios que estarían también en que no sé por qué lo llaman área de conocimiento, porque no sé qué conocimiento hay en la publicidad, pero bueno, persuadan al lector para que compre un producto o utilice un servicio. Entonces, en fin, yo no le voy a dar una importancia extrema a todo esto. Estoy perdiendo mucho tiempo, pero es algo que, bueno, para que veamos todos los tipos de textos que podemos tener delante algún día, pues conviene mencionarlo, ¿no? Pero lo que más me interesa va a ser lo siguiente, que va a ser el tercer punto, que es la modalidad discursiva. Y esto sí que lo sabéis, os sonará. Narración, descripción, exposición y argumentación. En muchos libros, o quizá en vuestros estudios anteriores, hayáis oído hablar del diálogo como un quinto tipo de modalidad discursiva. Y podríamos decir también diálogo, ¿no? Que se caracteriza por una secuenciación de intervenciones entre varios personajes, ¿no? Que intercambian enunciados, ¿no? Pueden ser 2, pueden ser 3, pueden ser más. Si no, sería un monólogo, ¿no? Si hablas uno solo, tienen que hablar por lo menos 2. Pero es que, claro, todas estas se pueden expresar en forma de diálogo. De hecho, en una novela, cuando estamos leyendo un diálogo, en teoría es una narración dialogada, ¿no? Lo que está pasando. Está habiendo acción a partir del diálogo de unos personajes, ¿no? Lo que están diciendo unos y otros ya son actos, eso está pasando algo. Uno le ha dicho esto al otro, el otro ha contestado no sé qué, ¿vale? Entonces eso es una forma de narración. Una descripción dialogada es muy difícil, ¿no? Pero podría haber 2 personas que están dialogando a la vez que describen algo que están viendo, ¿no? La exposición también puede darse información a la vez que se intercambian enunciados unos personajes. Puede que estén informando, pues por ejemplo, cuando vemos cualquiera de estas entrevistas forzadas en la tele, por ejemplo, este programa que hay en la 1 antes del telediario, ¿no? De Ahora o Nunca o así, que se van por sitios de España y están entrevistando a personas que saben de algo y a su vez el que pregunta pues también comenta alguna cosa o lo que sea. Entonces están dándonos información a través de un diálogo. Y luego, cuando están discutiendo sobre algo, 2 personas, cada uno poniendo su punto de vista, intentando ponerse de acuerdo o no, eso es una argumentación. Entonces, fijaos que el diálogo puede ser cualquiera de estas 4 modalidades principales. El diálogo no es más que una presentación segmentada, secuenciada en intervenciones de un personaje con otro para narrar, describir, exponer o argumentar, ¿no? Entonces, por eso el diálogo no lo he puesto. Son 4 estos tipos. Aquí vamos a tener el diálogo, pero que sepáis que realmente son 4, según mi punto de vista. Bueno, entonces, muy importante este cuadro, rasgos lingüísticos de cada modo de discurso o modalidad discursiva, que son los siguientes. La narración se caracteriza en el plano léxico-semántico, por verbos de movimiento, lengua y pensamiento. Fue, vino, corrió, no sé qué, verbos de movimiento, de lengua también, de dijo, comentó, contestó, y pensamiento, pues que pensó, recordó qué, dedujo qué, ¿no? Morfosintácticamente, pues va a haber muchos verbos en pretérito, de distintos tipos de pretérito. Pretérito perfecto simple, pretérito imperfecto, ¿vale? En la narración casi siempre es el pretérito imperfecto, ¿no? Érase una vez un príncipe que vivía en no sé dónde, tal y cual, ¿no? Pues el pretérito imperfecto es muy propio de la narración. Luego el pretérito perfecto simple también para entonces dijo no sé qué, o fue, tal y tal. Los diálogos pueden estar en estilo directo o en estilo indirecto. Puede que encontremos palabras entre comillas, ¿no?
o con un guión para que se reproduzcan tal como las dice alguien, o puede que el narrador o el redactor de ese texto lo diga indirectamente, ¿vale? Y luego textualmente pues va a haber marcadores discursivos, conectores, ¿no? Entonces, y además, porque, así, pues, bueno, la descripción va a tener más sintagmas nominales, adjetivales y adverbiales, y verbos de estado. Verbos de estado son ser, estar, parecer, tener, ¿no? Verbos que no son acciones, sino estados, que nos dicen cómo está la persona a la que nos referimos. El tiempo, o sea, los verbos van a estar indicativo y va a haber más bien oraciones simples. Y podemos contar con figuras literarias, con comparaciones, metáforas, etc. El diálogo, en caso de que tengamos un texto dialogado, vamos a tener verbos de lengua y de pensamiento, tiempos de modo indicativo, lenguaje espontáneo y, bueno, elementos de cohesión para hilar el texto. Y ahora tenemos aquí bastantes cosas, que son la exposición y la argumentación. La exposición es un texto que nos tiene que informar de algo. Entonces, lo normal es que el vocabulario sea denotativo. Vamos a tener sustantivos abstractos muchas veces para explicar algún tema, ¿no? Porque es algo que expone y que quiere exponer un tema y, por lo tanto, hacen falta conceptos, ¿vale? Por eso muchas veces tenemos sustantivos abstractos. A veces también tecnicismos, verbos de estado, ¿no? Y todo esto todavía no sabemos muy bien lo que es, a no ser que recordéis del curso pasado. Tenemos oraciones enunciativas, impersonales, ¿no? Con se muchas veces, o verbos impersonales, pasivas reflejas, también otro tipo de uso de se, oraciones compuestas subordinadas adjetivas y adverbiales, uso de la tercera persona gramatical y también la primera persona del plural de modestia, ¿no? El plural de modestia, no confundáis con plural majestático, ¿vale? Que eso es para hablar con reyes y príncipes, con majestades, ¿no? Majestático, sino que este plural de modestia consiste en evitar ¿qué es lo contrario de la modestia? La soberbia, ¿no? La soberbia de decir yo, ¿vale? Porque queda muy abrupto, ¿no? Entonces, cuando se expone un tema con un texto expositivo, se suele decir, desde nuestro punto de vista, nosotros hemos, ¿no? Se pone un plural, aunque sea mentira, aunque lo haya escrito una sola persona, pero hablamos en ese caso de nosotros, de nuestro punto de vista, también como si te hubieras apoyado en otros investigadores y así pues te posicionas con ellos, ¿no? O algo así. Entonces, desde nuestro punto de vista, ¿no? Todo eso va a quedar bien para exponer un texto expositivo. Y luego, pues en un texto expositivo vamos a usar conectores de naturaleza lógica, que dice aquí, más que de exponer reflexiones, ¿no? Pues aditivos, ¿no? Para sumar ideas, causativos, ¿vale? Para exponer causa y consecuencia, reformulativos, es decir, o sea, esto es, ¿no? Por ejemplo, y de oposición, ¿no? Por contra, por el contrario, tal y cual, ¿vale? Entonces, los conectores discursivos van a ser muy importantes en un texto expositivo. También lo van a ser en el argumentativo, que ya sería el último texto, donde hablaríamos de léxico semánticamente, de léxico abstracto y valorativo. Va a haber aquí valoración personal, por lo tanto, vamos a tener un vocabulario, que aquí no lo pone, connotativo. Si en la exposición hemos hablado de vocabulario o léxico denotativo, en la argumentación vamos a contar a veces con vocabulario o léxico connotativo, ¿de acuerdo? En el texto argumentativo vamos a dar también datos concretos, vamos a usar la primera y la tercera persona, es decir, que aquí ya no está tan mal o ya no choca tanto encontrar la primera persona, ¿no? Con pronombres de primera persona, yo, me, etcétera. Y bueno, y expresiones valorativas, pues expresiones para juzgar lo que se está diciendo. También vamos a tener
gran variedad de modalidades oracionales, oraciones enunciativas, interrogativas, exclamativas y dubitativas. Se puede dudar, ¿no? En un texto argumentativo se puede incluir este tipo de dudas, y yo incluso diría que también podemos encontrar las exhortativas o imperativas para convencer, ¿no? Diciendo ya que hay que hacer algo respecto a algo, ¿no? Es decir, ayudemos al pueblo, lo que sea, ¿no? O seamos capaces de no sé qué, ¿no? O sea, verbos que sean ya con un sentido o incluso con un modo imperativo, ¿eh? Y claro, esto es lo que estaba diciendo, que va a haber marcadores discursivos para hilar todas las ideas de las cuales nos quiere convencer la argumentación, ¿vale? Ordenadores, opositores consecutivos de refuerzo, etc. Bueno, pues perdonad que sea tan teórica esta clase de hoy, pero es eso, que tenemos que ver toda esta teoría y es un poco complejo. Voy a ver si soy capaz de avanzar con la narración, que está bastante larga, ¿no? En estos apuntes, y es posible que grabe alguna clase en casa también para complementar esto. Bueno, el primer texto, o sea, la primera modalidad discursiva que vamos a tratar es la narración. La narración es el tipo de texto que consiste en narrar, y narrar es contar o relatar sucesos que se producen en un tiempo y en un espacio determinado. El texto narrativo, en relación con otros modos de expresión, posee estas particularidades, que presenta una sucesión de hechos, ¿entendéis? O sea, tiene que haber una concatenación, una sucesión de hechos, tiene que pasar algo después de otra cosa. El tiempo se constituye como elemento sustancial, es decir, que lo que se narra transcurre en el tiempo, tiene que haber tiempo, tiene que haber una progresión en el tiempo de actos, y suele ir acompañado la narración de otras formas de expresión como el diálogo, la descripción, la argumentación, y esto es muy importante porque es que apenas hay narraciones que sean narraciones puras, siempre van a incluir alguna descripción, pueden incluir algún diálogo, puede que tengan una parte que sea argumentativa, que nos quiera convencer un poco a través de lo que se está diciendo de otra cosa, ¿no? Nos quieren decir, transmitir unas ideas de alguna manera, ¿vale? Entonces, la narración se suele combinar con otros tipos de texto. Pero bueno, cuando es más o menos dominante, es mayoritaria, hablamos de un texto narrativo. Los elementos de la narración son los siguientes, son estos 5, y los tenéis que saber de pe a pa y en orden, ¿no? Porque es que esto es como hablar de estas cosas que hay que decir de memoria. Narrador, personajes, tiempo, espacio y acción, ¿eh? También, bueno, la acción la podemos decir primero, ¿no? Pero que son estos 5 elementos que no podéis olvidar nunca si tenemos que hablar de la narración. Vamos a hablar del narrador, en primer lugar. El narrador es un personaje, aunque parezca mentira. El narrador es un personaje creado por el autor que tiene la misión de contar la historia. Hay diferentes tipos de narrador según la información de que disponga para contar la historia y del punto de vista que adopte. Entonces, cuando tenemos un texto, claro, en este caso van a ser casi siempre literarios, donde se nos esté contando una historia, va a haber narrador, y ese narrador, bueno, pues puede ser un personaje o puede ser una voz, que hay una voz ahí que nos está contando la historia, pero muy importante, no es el autor. Es algo creado por el autor, pero no es el autor. El autor, que sea, con su nombre y apellidos en el mundo real, no está en la novela contando la historia, que es ficticia, ¿no? Esto en el texto literario, ¿no? En un texto literario el autor pertenece al mundo real, operatorio, ¿no? Donde las cosas que pasan tienen resultados, tienen consecuencias, y luego está el libro, la novela, el cuento, que es un
texto que se basa en la ficción, en lo que no es realidad y que no es operatorio en la realidad, ¿no? Si hay un texto, un libro lleno de fantasmas, cerramos el libro y se acabaron los fantasmas, ¿de acuerdo? O lleno yo qué sé, de héroes y de princesas, pues eso se queda en el libro, ¿no? El narrador es la voz que nos cuenta la historia y no es el autor, ¿de acuerdo? Si estamos en un texto narrativo que, por ejemplo, no es ficción, sino que es real, ahí ya estamos en un estado un poco ambiguo. Es algo que tendríamos que evaluar despacio y considerar la proximidad que hay entre narrador y autor. Aún así, yo tiendo a decir en mis clases que el narrador, o sea, el autor, una vez que se convierte en narrador, ya no es el autor tampoco. Es decir, siempre hay una máscara, una distorsión, una ficcionalización, ¿no?, del autor cuando narra historias, ¿vale? El autor, aunque narre la realidad, se convierte en una voz que es el narrador y por mucho que queramos no es el propio autor, ¿de acuerdo? Ahí siempre hay un límite, una barrera que se pasa cuando se pone por escrito algo o se cuenta una historia, un texto narrativo de una manera premeditada, ordenada y con muchas veces intención, si no artística, al menos que busque algún tipo de atención, ¿no? Bueno, tipos de narrador. Vamos a decir aquí lo más sencillo. Tipos de narrador de tercera persona. Vamos a tener el narrador omnisciente, es el que todo lo sabe. El narrador omnisciente es aquel cuyo conocimiento de los hechos es total y absoluto, que sabe lo que piensan los personajes, sus sentimientos, sensaciones, intenciones, planes. Y el narrador observador, que solo cuenta lo que puede observar. El narrador observador es como una cámara de cine que está viendo lo que pasa delante, pero no sabe lo que piensan todos los personajes, ¿no? Muestra lo que ve, parecido a esto, una cámara, ¿no? Está diciendo, bueno, pues entonces se cayó, se sujetó la rodilla, ¿no? Como si le doliese mucho o algo así, pero claro, no sabemos realmente lo que piensa el personaje del todo. Nos describe lo que pasa. Y eso puede ser interesante porque en literatura siempre hay que plantear un reto al lector. Hay que buscar al lector las cosquillas de alguna manera. Hay que hacerle que piense, hay que hacer bueno, pues que intente deducir o acertar en lo que pasa. Y claro, si le cuentas todo con un narrador omnisciente, puede que se lo des todo explicado y no tenga emoción. O puede que también el narrador omnisciente trate de engañar al lector diciendo, como hace Cervantes en el Quijote, cosas sobre los personajes, por ejemplo, decir que Sancho era tonto, que era un bruto, cuando realmente el personaje, Sancho, no es ningún tonto, ni lo será jamás. No, es imposible decir que Sancho sea tonto cuando es una persona práctica, una persona que está en la realidad, que está con los pies en la tierra, que sabe lo que hace, que sabe que, en fin, esto, pues, el narrador omnisciente nos puede llevar por ese camino, nos puede engañar, pero nosotros nos tenemos que dar cuenta. Y el narrador observador, igual, aquí se puede pasar de información y aquí puede carecer de información, no nos dice muchas cosas, nos cuenta unas cosas por encima y nosotros tenemos que intentar deducir qué es lo que pasa. Con esas pocas pinceladas que nos ha dado el narrador observador, tenemos que saber qué está pasando ahí, ¿no? Entonces esto también es muy importante para hacer pensar al lector, ¿de acuerdo? Bueno, luego tenemos narradores de primera persona, todo esto en cuanto a tercera persona, ¿vale? Cuando tengamos verbos en primera persona, ¿no?, cuando nos esté narrando alguien en primera persona, podemos tener estos dos casos, que sea el propio protagonista de la novela, que incluso no es autobiografía real, ¿no?,
o en aventuras que está contando el propio narrador, o bien que sea un personaje secundario, ¿vale? Narrador, personaje secundario o narrador testigo. Y esto pues es el caso de algunas de las novelas de Sherlock Holmes, por ejemplo, que siempre suelo mencionar, donde el Dr. Watson cuenta desde su punto de vista lo que está haciendo el protagonista, que es Sherlock Holmes, ¿no? Entonces, esto de narrador testigo pues es muy interesante también, porque se ve desde otro ángulo, se ve con perspectivismo, se ve con una perspectiva para que, bueno, pues veamos al protagonista con una pequeña distancia suficiente para, bueno, pues para ganar algún efecto literario con ello, ¿no? Y luego hay narrador en segunda persona, donde el narrador habla en segunda persona, todo el rato tú o vosotros, cosa que es muy raro, ¿no? Que es como estar contándose la historia a sí mismo o a un yo desdoblado. ¿Vale? Aquí tenemos unos ejemplos sacados de una página de internet, ¿vale? Digo por si lo buscáis. Nos vemos de Luis Landero en los Juegos de la Edad Tardía lo siguiente. Tercera persona, narrador omnisciente. La mañana del 4 de octubre, Gregorio Elías se levantó más temprano de lo habitual. Había pasado una noche confusa y hacia el amanecer creyó soñar que un mensajero con antorcha se asomaba a la puerta para anunciarle que el día de la desgracia había llegado al fin, que por fin había llegado el día de la desgracia, ¿no? Entonces, hasta aquí podría ser narrador observador, ¿no? Un narrador que observa, ¿no? Como la cámara. Pero aquí ya dice, había pasado una noche confusa, esto ya no lo podemos saber solamente mirando, y luego lo que creyó soñar, pues esto es meterse en la cabeza del personaje, y esto es narrador omnisciente, ¿de acuerdo? Narrador observador, pues esto sería el caso del Jarama de Rafael Sánchez Ferlosio, ¿no? Este famoso libro tan difícil de leer. Dice así, luego se habían metido poco a poco las dos en el agua, ¿no? Del jarama, y se iban riendo, conforme el agua les subía por las piernas y el vientre y la cintura. Se detenían mirándose y las risas les crecían y se les contagiaban como un cosquilleo nervioso. Se salpicaron y se agarraron dando gritos hasta que ambas estuvieron del todo mojadas, jadeantes de risa, ¿no? Tenemos dos chicas que se meten en el agua y se empiezan a mojar la una a la otra y se empiezan a reír, ¿no? Entonces, esto sería narrador observador. Narrador protagonista, primera persona. Tenemos este caso, de Carmen Martín Gaite. Me niego a corresponder a representar el papel de esposa de alto estatus que esconde su cansancio tras una sonrisa, lleva la batuta en conversaciones sin fuste, pasa bandejitas y se siente pagada de su trabajera con la típica frase: has estado maravillosa, querida. Bueno, no es que sea un texto muy ilustrativo, pero está claro que tenemos verbos en primera persona y lo cuenta alguien que parece importante en la narración. En primera persona podemos tener el narrador, ya estamos en segunda persona. Narrador en segunda persona. Observa el uso de la segunda persona de los paréntesis, que aquí solamente estarían en estos paréntesis. Así que en este texto se nos combina un narrador en tercera persona que puede ser observador y luego este narrador en segunda persona que son los paréntesis. Ahora él le apartaba los cabellos con la mano y Teresa bajó los ojos. La mano se posó luego en el cabello de la muchacha, presionando levemente la nuca. Y aquí dice un narrador en segunda persona: mal lo estás haciendo, muy mal, ignorante, ¿no? Es el personaje hablando consigo mismo. Es lo normal, le acariciaba los cabellos, la línea sobre los hombros, la nuca. Es tan fácil quererte, tan sencillo, lo más sencillo del mundo. Eres bonita, inteligente. ¿Pero qué dices? Pues eso, que estás hecha para que te adoren. Y aquí otra vez el narrador en segunda persona, ¿no? Hablando consigo mismo. Muy mal, desgraciado, ¿qué te pasa? Eres un ángel, ¿no? Sus cuerpos se tocaron, Teresa seguía con los ojos bajos, ¿vale? Entonces, este de Juan Marsé, Últimas tardes con Teresa, este libro que es muy bonito, dicen, pues sería otro caso de esto del narrador. Bueno, tenemos este narrador en segunda persona insertado en un texto con otro tipo de narrador, porque un narrador en segunda persona constantemente es muy difícil. Y nada, si queréis intentar por vuestra parte, y el próximo día los corrijo, saber
deducir de qué tipo son los narradores de los siguientes textos, pues lo puedes intentar, ¿vale? Y ya seguiremos con los personajes, o grabo un vídeo en casa donde explico todo esto y voy avanzando, ¿no? Porque esto es muy teórico, podéis estar escuchando como si fuera la radio mientras fregáis en casa o barréis o lo que sea, ya que esto es simplemente escuchar y familiarizaros con toda esta información. Hemos visto un poco lo que son los narradores, el tipo de narrador, y luego tenemos que hablar de personajes, tiempo, espacio y la acción. Entonces, por ahora, pues nada más, y voy a parar la grabación aquí. Y nada más, ahora cuando pare la grabación me podéis hacer una pregunta en un minuto y me voy a la siguiente clase. Venga, hasta luego.